Gracias a mi hermano Hilario y también a mi hermano Jorge Castro, diácono, ya está cerca para ministro. Y también a mis hermanos, a los que estaban en el rol que les tocaba predicar hoy y que pues venimos y les hemos quitado su lugar. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Pueden ocupar su lugar por un momento. ¿Cómo se encuentran, hermanos? ¿Están contentos? En este día, esa alabanza que entonamos nos hace recordar a algunos de nosotros dónde estaríamos hoy si no hubiera tenido misericordia de Dios de nosotros. ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Quién sabe haciendo qué? Pero gracias a Dios estamos aquí, ¿sí o no? Y cuando estamos aquí en el servicio de Dios, Él quiere que nuestra mente, nuestro corazón esté aquí también, y que no esté nuestra mente en otros lados, en las preocupaciones de afuera, porque dice una escritora judía que el preocuparse es como subirse a un carrusel. ¿A dónde nos lleva ese carrusel? Nomás da vueltas y vueltas. Pero aquí nos da Dios el lugar que nos ofrece para encontrar la comunión con Él, la paz, y nos da su palabra. Y mis hermanos ya han participado, ya estudiamos la escuela, estudiamos la predicación y hemos visto que hemos tomado de ese pan. Ya comimos mucho, pero yo todavía traigo unas migajitas aquí que pueden ayudarnos. Decía mi hermano que las migajitas también son bendición, ¿sí o no? Así que no hemos terminado. Bien, hermanos, vamos a ver un tema de reflexión y seguramente, no sé si ya están viendo el título allí, y si no ya lo va a poner mi hermano, que dice que la venganza es de Dios. Cuando hablamos de la venganza, vemos que la venganza nace de un sentimiento. Nace de un sentimiento y se convierte en una acción. ¿Y qué dice allí la frase al lado derecho sobre la venganza? Dice que desgarra el corazón y atormenta ¿qué? Es un tormento. La venganza es una acción no buena. Y en el término hebreo, la palabra es nakam. Eso es venganza, nakam. Y grábense esa palabra porque más adelante vamos a ver a fondo más acerca de esa palabra nakam, que en hebreo es la venganza. Pero que nosotros como hijos de Dios, ¿es bueno que nosotros seamos vengativos? No, porque Dios nos enseña que a Él le debemos dejar la venganza. Y vamos a ver qué dice Levíticos 19:18. ¿Dónde está mi hermano Hilario? Ya se fue. Le iba a decir que tome nota de los hermanos que participen para ver si se ganan un premio, por favor. Traemos ahí unos premios pequeños que no nos queremos llevar de regreso para Arizona. Entonces, hasta donde alcancen, hermano Hilario. Bien, Levítico 19:18 le da esta ley nuestro Dios a su pueblo. Levítico 19:18 y dice: no te vengarás, ni guardarás ¿qué? Rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Entonces ahí dice claramente
a su pueblo: no te debes de vengar ni debes guardar rencor, porque el rencor es otro sentimiento que cuando lo guardamos genera una raíz y a veces de ahí nace el deseo de la venganza. Entonces dice: no te vengarás. Pero ¿qué es la venganza, hermano Crispín? Si alguien le pregunta a usted: hermano, ¿pero qué es la venganza? ¿Qué le diría a usted, hermano Crispín? Piensa, ¿qué es la venganza? Ahí viene el micrófono ya. Hermano, venganza creo es un sentimiento de coraje hacia algo o hacia alguien que quiere desquitarse y sentirse mejor al ver que la otra persona o la otra cosa pues sufre también. Sí, por ahí va, hermano. Gracias. Anótelo ahí, hermano. Dice que es un sentimiento y habla una palabra, dice desquitarse. Yo escuchaba antes esa palabra mucha frecuencia: ahora me voy a desquitar. Pero desquitarse es casi como una venganza, ¿no? Vamos a ver la definición de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Si mi hermano la pone también ahí en la presentación, ustedes la van a ver. Me dicen cuando está allí. Dice primeramente que es un castigo o daño que se aplica a una persona o a varias en respuesta a una ofensa propia, o sea que desquitarse, como dice mi hermano Crispín. Pero también dice que es una satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos. O sea, yo no voy a estar tranquilo hasta que vea que el hermano que me hizo eso sienta lo mismo. ¿Por qué? Porque mi carne me lo está pidiendo. Entonces dice que es una satisfacción. Y eso es malo. Porque si yo ya lo experimenté y no me gustó, porque yo quiero que ese hermano sienta lo mismo. Eso es malo. Entonces es una satisfacción. ¿A qué? ¿Al espíritu o a la carne? A la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Y por eso esta carne no heredará el reino de Dios. Pero dice también la tercera aseveración de la venganza, que es un sentimiento que viene motivado por la ira y el enfado de quien se ha sentido humillado o dolido y quiere devolver el daño padecido de una forma consciente. Este es de acuerdo al Instituto de Psicología, porque ese es un daño ya, un problema psicológico. Es un problema psicológico. Entonces dice aquí que pues quiere que la otra persona sienta lo mismo y yo estoy consciente de lo que quiero, porque es algo que me pide mi carne, es algo que me pide esta carne que no puedo dominar. Por lo que entonces vamos a ver en Romanos 12:19, si alguien me ayuda con la lectura. Yo quisiera que a través de este estudio nosotros pensemos si en alguna ocasión hemos pedido justicia y si esa justicia que pedimos es como resultado de venganza o como en realidad pedir justicia. Romanos 12:19. Dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Amén. Entonces Dios nos dice muy claro, ¿verdad? Déjalo en las manos de Dios. Pero qué difícil es dejar ciertas cosas que sentimos en las manos de Dios. Es la parte complicada, es la parte difícil. Aquí dice: no lo hagas vosotros mismos, sino que déjalo a la ira
de Dios. Decía el apóstol Pablo, ¿cómo era la fe de Pablo, hermanos? ¿Cómo sería comparada con la de nosotros? ¿Más grande que la de nosotros? Entonces, si Pablo, siervo de Dios, su fe era grande, también Pablo sufrió ofensas, y ofensas graves. Había un hombre que le había hecho mucho daño a Pablo, y él dice, me ha hecho mucho daño. ¿Sí recuerdan? Este hombre se llamaba Alejandro. ¿Alejandro qué? No, es Alejandro de una profesión, calderero. Me ha hecho mucho daño, dice. ¿Qué le habrá hecho ese hombre a Pablo, hermanos, para que lo haya escrito? Dice, me ha hecho mucho daño. Ha hecho cosas feas. Entonces dice, vamos a ver allí esa parte en 2 de Timoteo 4, 14 y 15, para ver qué fue lo que hizo Pablo y si hizo caso a lo escrito por nuestro Dios. Entonces, ¿qué les dije? 2 de Timoteo 4, 14 y 15, si alguien me ayuda por favor con la lectura. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Amén. Gracias. No, ¿dónde vi? No vi quién leyó. Ya, muy bien. Bueno, seguramente ya lo anotaron, hermano. Dice, me ha causado mucho daño, pero ¿a quién le dejó que lo juzgara? Dice, lo dejo en las manos de Dios. Pero le dice a Timoteo, también tú guárdate de él. Ten cuidado de él, porque se opone a la obra de Dios y seguramente a ti también te va a causar muchos malestares. Pero dice, yo se lo dejo a Dios. ¿Por qué? Porque así está escrito. Déjale a Dios, a la ira de Dios. Entonces, ese fue un ejemplo que nos invita, pero cuando nosotros vemos a aquel joven, un joven de buen testimonio, un joven respetuoso, nos dice la Escritura, de buenos principios, pero que no era bien visto por sus hermanos. Le hicieron la vida pesada a José, sus hermanos. Lo trataron mal, no le podían hablar bien, le hablaban pesado, hasta que planeaban hasta matarle, pero por ahí intercede uno de sus hermanos y dice, pues hay que venderlo. Y lo vendieron de esclavo. Y todo eso lo tuvo que padecer José. Pero llegó el tiempo en que se reencuentran. Ahí van a ver ustedes la figura que relata el encuentro en Génesis 50. Y Génesis 50, 19 y 20 es la cita. Y entonces traían en su conciencia a sus hermanos de José que le habían hecho mal. Y ellos decían, él se va a vengar. Quizás ahorita no ha hecho nada porque nuestro padre vive. Pero no más que muera nuestro padre, él se va a vengar de nosotros porque su conciencia no los dejaba tranquilos a ellos. Sin embargo, José nos enseña algo bien importante en Génesis 50, versículos 19 al 21. ¿Quién me hace el favor de leerlos, por favor?
19 al 21. Sí. Creo que no tiene volumen ese, ¿verdad? Génesis 50 del 19 al 21. dice, y respondióles José, no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Amén. ¿Cómo se sentían sus hermanos de José? Culpables. Ellos pensaban lo mismo, él se va a vengar. Pero ¿qué les dice José? ¿Qué estoy yo en lugar de Dios? No se preocupen, yo ya los perdoné, son mis hermanos. Yo ya los perdoné. Dios, Él falta todavía que los juzgue. Pero yo, de mi parte, yo estoy bien. Por mí no se preocupen. Lo demás, pues Dios sabrá qué hacer por esa acción. Pero dice, miren, el mal que ustedes pensaron hacerme, vean el resultado. Gracias a eso, hoy ustedes están aquí. Y fue donde encontró entonces la familia, el pueblo, pues ese abrigo que necesitaban para sobrevivir. Entonces ahí vemos el ejemplo de estos hombres que aplican ese versículo de Levítico que dice que no os vengaréis, ni guardes rencor de tus hermanos. Aquí somos una familia y somos hermanos espiritualmente, y esto aplica igual para nosotros, de que no debemos de guardar rencor y mucho menos pensar en una venganza. Dice entonces, hermanos, en Habacuc 1:3, él se hace esa pregunta, y en Habacuc 1:3 dice, se pregunta, ¿por qué yo veo tanta injusticia y tanta violencia? ¿Alguien me ayuda, por favor, con ese versículo? Habacuc 1:3. Acá lo tienen enfrente. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Amén. A veces llegamos a pensar, vienen pensamientos negativos, son cosas a veces que no entendemos. Dice, ¿por qué yo veo estas injusticias y esta tanta iniquidad entre los hombres? Se pregunta esto y nosotros pensamos y decimos, pero qué difícil es perdonar alguna ofensa. Es complicado a veces tratar de perdonar algún mal que nos hayan hecho, pero hemos visto que Dios nos invita a lo que Dios es. Dios es un Dios de paz y no un Dios de disensión. Quisiera entonces que pensemos en la influencia de un líder, la influencia de un personaje que a través del liderazgo, a través de esa actitud de ser influyente puede transmitir a la gente. Hoy en día hay hombres que influyen a través de las redes sociales y se conoce su influencia acerca de la cantidad de seguidores que tengan. A ver, ¿alguien de ustedes me puede decir quién es algún personaje que tenga más seguidores en el mundo en cuanto a las redes sociales? En alguna ocasión por ahí un joven me dijo, no, Ronaldo, Messi, tienen
millones de seguidores. Entonces estos hombres son influyentes, ¿sí o no? Y lo que hacen y lo que dicen repercute en sus seguidores, ¿sí o no? Bueno, es así como una persona que es influyente puede influir para bien o para mal. Vamos a ver en esta diapositiva a un hombre que tuvo esa capacidad de influir, pero fue para cosas muy malas. Ahorita mi hermano va a poner allí esa diapositiva de este personaje que a veces yo ni quisiera mencionar su nombre. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Quién es primeramente? Fue un hombre con mucho liderazgo y un poder de influir bárbaro. Y a través de influir esos pensamientos, movió a toda una nación. A través de influir en revistas, en comerciales de radios, inculcó el antisemitismo hacia el pueblo judío. Fue este personaje Hitler que utilizó el liderazgo, la influencia y también utilizó el poder y el miedo, inculcando miedo a la gente. ¿Qué fue lo que hizo él? Comenzó entonces Hitler a inculcar el odio racial hacia un pueblo, específicamente el pueblo judío. Y fue creciendo, fue avanzando. Sus planes eran de llegar hasta Latinoamérica, pero no llegó. Pero él ya tenía contactos con la Ciudad de México, con la televisora Televisa, porque a través de Televisa él quería también infundir y divulgar el odio hacia los judíos, pero no alcanzó a hacerlo. Sin embargo, ya tenía los contactos porque hubo nazis que llegaron a México y se infiltraron en el gobierno. De hecho, muchos de los nazis que salieron de Alemania se encontraron refugio en México, específicamente en Nuevo León, en Monterrey. Ahora, regresando a la historia, vamos a ver las siguientes imágenes, que cómo inculcó el odio racial, porque primero comenzó con revistas que él mismo financiaba, y en las revistas salían propagandas negativas hacia un pueblo, al pueblo judío. Y vamos a ver en estas imágenes que enseguida va a mostrar mi hermano, que primeramente él culpaba al pueblo judío de los problemas económicos de Alemania. Esa imagen vale más que 1000 palabras, porque ahí le está demostrando a los alemanes que si no tienen cuidado de los judíos, van a terminar con ellos. Como en algún tiempo un presidente de aquí dijo que los emigrantes eran los culpables de la condición de ciertas ciudades. Bueno, más o menos por el estilo. Vamos a la siguiente diapositiva. En estas son como 4, pero vamos a pasarlas rápido por causa del tiempo. Vamos a ver la siguiente, en la cual comienza a degradarlos a través de su aspecto fisiológico, y que generalmente los judíos en su aspecto fisiológico tienen una nariz grande, y entonces comienza a través de las revistas a hacer burla de esa apariencia para que lo sepan distinguir. Si ves un hombre con una nariz grande, seguramente es un hombre judío. Bueno, ya les está enseñando al pueblo cómo hacer esa distinción, porque llegaría el momento en que los iba a comenzar a segregar. Vamos con la que sigue. La que sigue entonces ya es más fuerte, porque comienza a compararlos con animales. Y ustedes ven allí, bueno, esto está en inglés, pero ahí indica qué mensaje él propagaba al darles la apariencia de unas ratas, y él decía que esas ratas se tenían que exterminar.
Todo eso lo fue inculcando hasta comenzar a obtener el apoyo, porque dijimos que influyó, y comienza a tener el apoyo para entonces comenzar a tomar los prisioneros, y vamos a ver en las siguientes diapositivas que eso fue escalando. Debo decir a mi hermano que está mostrándolas que solamente las deje 5 segundos y le cambie a la que sigue para que podamos avanzar. Ya ustedes lo demás lo han leído y lo han visto, que los comienzan a tomar prisioneros, los comienzan a segregar, los niños, los jóvenes, los adultos, los van tomando prisioneros y poniéndolos en campamentos, esperando. El plan de este hombre era asesinarlos, y logró. Ahí vemos una fosa séptica, una fosa común, donde pues los enterró. Dice un sobreviviente que se escapó, que él veía que la tierra se movía porque los enterraban vivos hasta que morían asfixiados. ¿Alguien de ustedes sabe cuántos judíos logró asesinar Hitler? 6 millones. Niños, jóvenes, adultos, familias completas y sobrevivientes que quedaron solos, sin ningún familiar. Entonces, los que sobrevivieron, a mí me tocó conocer un sobreviviente judío allá en Houston. Hay un museo judío, y este sobreviviente me estaba contando, ya estaba muy ancianito, cómo logró sobrevivir. Pero los sobrevivientes, ¿cómo han de haber quedado psicológicamente, hermanos? Con un daño profundo. Imagínense que terminaron con toda su familia y tenían que comenzar solos. ¿Y entraría en algunos de ellos el pensamiento de venganza? ¿Ustedes qué creen? Generalmente cuando matan a un familiar en alguna persona que no conoce a Dios, pues el pensamiento es ¿de qué? De venganza. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver, y dijimos que el término nakam quiere decir en hebreo venganza. Ese lema lo tomó un grupo de sobrevivientes judíos. 50 judíos sobrevivientes se unieron, y su idea en común era la venganza. Jeremías 11:20 era su lema de ellos. Y Jeremías 11:20, si alguien me hace el favor de leerlo, habla de venganza, aunque no indica que el hombre se debe de vengar por sí solo, pero ese era su lema. Jeremías 11:20. Mas, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas justicias, que sondas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he descubierto mi causa. Amén. Dice, yo quiero ver la venganza de ellos. Y ellos decían, pues allí está el permiso que tenemos de vengarnos. Entonces este grupo de judíos, dije que eran 50 judíos que se unieron y se organizaron al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los judíos eran libres. Ellos querían venganza. Y hay un libro, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, se lo recomiendo. Vamos a ver el título de ese libro. Escrito por una judía argentina, pero que en la actualidad vive en Israel. Se llama Nakam. Por eso les decía que se acuerden de ese. ¿Qué quiere decir Nakam? Venganza. Dina Porat es una
escritora, historiadora que nació en Argentina, judía, pero que en la actualidad es una profesora de universidad en Israel. Y esa historiadora encontró sobre este grupo de 50 judíos que se unieron con la sed de venganza. Y ella nos narra en su libro que estos sobrevivientes del Holocausto, 50 de ellos, tenían la idea de esa ley que nuestro Señor Jesucristo quitó, y que es ojo por ojo y diente por diente. Pues ellos adoptaron ese lema y dijeron: si los alemanes mataron a 6 millones de judíos, nuestro objetivo es matar a 6 millones de alemanes. Esa era su sed de venganza, hermanos. Y organizaron un plan, estos 50 miembros, en el cual el plan era de envenenar a los alemanes a través del agua potable. Tuvieron contactos fuera de Alemania para introducir veneno que iban ellos a colocar en varias ciudades en el agua potable. Aparte de que su plan era también en la comida, pues poner ese tipo de químicos que envenenarían a mucha gente. También llegaron a matar a varios soldados nazis que estaban esperando juicio. Se cree que lograron asesinar a cientos de nazis, pero no pudieron llevar a cabo el acto que ellos le llamaron el Plan A. Y el Plan A era matar masivamente a 6 millones de alemanes. ¿Por qué no pudieron llevarlo a cabo? Porque dice el libro que hubo oposición entre algunos judíos que sí querían sed de venganza, pero que les dijeron: esa no es la forma correcta, porque la palabra de Dios dice: no te vengarás y le dejarás a Dios esa venganza. Entonces, como no hubo esa unión, pues entre ellos mismos se delataron y no se llevó a cabo el Plan A, que era de asesinar a 6 millones de alemanes. El Plan A también es una película. A los que les gusta ver películas, busquen esa que se llama Plan A y van a ver exactamente lo que narra el libro. Entonces, los que se oponían decían: si nosotros hacemos eso, vamos a ser igual que los nazis. Y el mundo nos va a recordar como asesinos. Además de que Israel en ese año ya tenía planes de formar su nación. Y si hubieran llevado a cabo este plan, no hubieran recibido el apoyo de los países para que Israel fuera reconocida como una nación en 1948. Ahora hay un tema muy serio que es la guerra de Israel con Palestina. Fueron atacados. ¿En qué día fueron atacados? En el 8º día de la fiesta, cuando ellos no podían tomar armas para defenderse. El 7º día. Entonces, hermanos, ahorita hay una controversia de los que están a favor y en contra de lo que está haciendo Israel. Yo no los juzgo ni me meto en ese asunto. La cuestión es que nos ha afectado a nosotros como iglesia, porque, ¿cómo se llama nuestra iglesia? Israelita en paréntesis. Y nuestro logo o tiene la estrella o tiene el candelero y tiene la ley. Allá en Nueva York, donde hay una cantidad grande de judíos,
ahí hay un problema porque han sido amenazados por los palestinos de ataques terroristas. Entonces pusimos en alerta a nuestras iglesias porque cualquier palestino o seguidor de los palestinos ven esto acá afuera y van a decir, mira, ahí hay judíos mexicanos o son simpatizantes de los judíos. Bueno, desafortunadamente a una de nuestras iglesias le pusieron ahí graffiti amenazándolos de que debían de salirse de ese lugar, nuestra localidad allá de Bronx. Y como los hermanos hablaron y no quieren problemas, pues mejor decidieron salirse de ese lugar. Finalmente, pues hay que buscar la paz, ¿no? Les doy ese como un paréntesis porque estamos hablando acerca de ese conflicto. Pero vamos a la parte final. Ya hemos visto la definición de la palabra, lo que Dios nos manda, que las cosas, la venganza se la debemos dejar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó lo mismo, porque Él padeció mucho. Y nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todo ese padecimiento, ¿qué le dijo a Dios? ¿Qué le pidió a Dios por aquellos agresores? Señor, perdónalos. Eso lo aprendió Esteban, porque Esteban, fervoroso y lleno del Espíritu, hablaba del Evangelio y sus hermanos, los judíos, lo asesinaron. ¿Cómo lo asesinaron? Apedrado. Y muriendo, ¿qué dijo Esteban? Señor, no les imputes pecado, y mucho menos de qué, de venganza, porque eso no es nada bueno. Dijimos que atormenta al corazón. Entonces, hermanos, vamos a ver también lo que dice nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 5, versículo 38 al 44. El que lea pues ya tiene premio seguro porque son varios versículos. Así alguien me ayuda, por favor. Gracias, hermana. San Mateo 5, 38 al 44. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Amén. Gracias, hermano. Eso es lo que nos aconseja nuestro Señor Jesucristo, lo que debemos hacer, porque aquí se ve la diferencia si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, porque dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Por eso en la iglesia de Dios, hermanos, no debemos dar lugar al rencor. Debemos de buscar la paz. La palabra de Dios nos muestra cómo arreglar nuestros problemas y nuestros conflictos. Cuando tenemos queja uno del otro, lo primero que debemos hacer es, ¿quién debe de arreglar esa situación? Pues los dos involucrados. Tienes que ir a decirle a tu hermano que te ofendió. No decirle a los demás, mira, este hermano me hizo esto y esto y esto y esto. Este hermano es así y así. Tú ve y dile. Y si te escucha, pues has ganado.
Y si no, pues trae testigos. Pero cuando no seguimos el procedimiento de cómo resolver conflictos que está aquí en las Escrituras, pues se convierten en rencores y ya luego crecen y se convierten a veces hasta pues buscar venganzas. Y dice entonces Proverbios 20:22 lo siguiente, que no entre en nuestro pensamiento esto. Proverbios 20:22. Adelante, ¿quién lo tiene allí? Usted lee el que sigue, hermano. Ahorita. Proverbios 20:22. Dice así: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Ahí nada más. Amén. Gracias, hermano. Entonces, no digas eso, yo me vengaré. Y mucho menos no digas como me hizo, así le haré. Que es el siguiente versículo que va a leer mi hermano que está atrás. Y que es Proverbios 24:29. Proverbios 24:29. No digas cómo me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Amén. Entonces, pues no hay que desquitarse, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Crispín. Así que, dice el apóstol Pedro, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Debemos de dejarle estas cosas a nuestro Dios. Dice también entonces Romanos 1:18. Adelante si lo tiene, por favor. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Amén. Así entonces dice que Dios es el que dará el pago ante toda injusticia y toda impiedad. Dios es el que nos va a poner en una balanza. Por lo que entonces, hermanos, debemos de meditar. Debemos de meditar las cosas. Cuando estamos molestos, ¿pedimos justicia o pedimos venganza? Y la justicia es otro tema que quizás se puede tomar en otra ocasión. ¿Es justicia o es venganza? Ese es otro tema. Pero yo les invito a la Iglesia de Dios, a mis hermanos que escuchen y vean este tema, que pensemos que cuando creemos que se nos ha hecho una gran ofensa y vemos cómo muchos personajes en las Escrituras sufrieron muchas más cosas que nosotros, las pudieron superar porque lo dejaron en las manos de Dios. Y también nosotros lo podemos hacer. Y nuestro Señor Jesucristo les hablaba a los discípulos de perdonar y les decía acerca de cuántas veces se debe perdonar. Y se les hacía difícil a los discípulos. Decían: Señor, aumentanos la fe, porque para poder llevar a cabo esto, la fe tiene que estar firme. Yo les preguntaba, ¿cómo estaría la fe del apóstol Pablo, que dice: este hombre Alejandro me ha hecho muchos males, que el Señor le pague conforme a sus hechos? Yo veo a un Pablo
que a pesar de haber padecido por este hombre, había paz en su corazón de él. Que el Señor le pague conforme a sus hechos. Así que, hermanos, dejemos nosotros la venganza en las manos de Dios. Y dice Levíticos que no debemos vengarnos y no debemos guardar rencor. Así que si en nuestro corazón hay algún depósito de algún rencor, de alguna ofensa, hermanos, pidémoslo a Dios y saquémoslo de nuestro corazón. No demos lugar a que de ahí surjan otros pensamientos que pidan entonces venganza y digamos, no, como me hizo, así le voy a hacer. Porque entonces dice, no seríamos como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.